Estamos considerando en Lucas 15 uno de los capítulos más preciosos desde mi perspectiva de toda la Sagrada Escritura, hermanos. ¿Qué contexto es el que tenemos? Ya hemos considerado un par de mensajes en los versículos anteriores. Hemos considerado ya las circunstancias que rodean a estas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo comienza a impartir, esta gran parábola dividida en 3, o yo podría decir 4 historias. Una gran parábola en respuesta al comentario que fariseos y escribas comenzaron a hacer por allá en el versículo número 2 del capítulo 15. Esta expresión que consideramos también ya, cuando comenzaron a murmurar respecto de nuestro Señor Jesucristo diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Una frase que es apropiada cuando la entendemos con las motivaciones adecuadas, porque era verdad y es verdad. Jesucristo a los pecadores recibe y con ellos come. Y a la luz de esta expresión, nuestro Señor Jesucristo comienza a narrar estas historias. La historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida. Y ya hemos dicho que cada una de estas historias tiene como propósito ilustrar, mostrar algo respecto de nuestra propia condición como seres humanos caídos. El hombre es esa oveja perdida. El hombre es esa moneda perdida que pertenece al Señor, que tiene estampado en sí mismo la imagen de Dios, que tiene un valor a causa de esa estampa, pero que es inútil mientras no esté en las manos de su poseedor, de su hacedor. Pero hemos dicho que estas historias también ilustran particular y principalmente el carácter de Dios. Dios es esa oveja perdida. Es ese buen pastor que busca a la oveja perdida. Dios es esa buena mujer que diligentemente barre toda su casa hasta encontrar esa moneda valiosa para él. El carácter de Dios particularmente se revela a través de estas historias, pero ahora llegamos a una historia por excelencia. A la historia no de un hijo, sino de 2 hijos. Pero el día de hoy nos enfocaremos en el primero de ellos, el hijo perdido, el hijo menor. Nuestro Señor Jesucristo continúa relatando esta historia de la única manera en la que Él era capaz de hacerlo, mostrando profundas verdades, al tiempo que lo expresa con toda sencillez y claridad para redarguir e impactar la conciencia, los corazones de esos escribas, de esos fariseos y aún la nuestra en nuestros días. Un hombre, se nos dice, tenía 2 hijos. Un hombre rico, sumamente rico. Tenía 2 hijos. Y el primero de ellos, el menor, ha sido conocido como el hijo pródigo o el hijo perdido. Según las palabras del pasaje que tenemos hoy delante, este joven, este hijo menor, era un hombre orgulloso. Era un hombre autosuficiente. Era un hombre egocéntrico, egoísta. Era un hombre extrovertido. Un hombre convencido de sus propias capacidades, de sus propios dones, de sus propios talentos. Un hombre ansioso por conocer lo que el mundo podía y era capaz de ofrecerle. Un hombre insensible a sus semejantes y a su prójimo. ¿Cómo podemos deducir todo esto? Porque desde el principio se nos habla algo al respecto de este hombre, de este joven. En el versículo número 12, nuestro Señor Jesucristo
cuenta tantas cosas en un acto tan simple, digámoslo así. En pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo está diciendo mucho acerca del carácter de este joven. Versículo 12, vea usted en su palabra. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esa sola frase, amados hermanos, nos habla mucho acerca de la persona y el carácter de este hombre, de este joven. ¿Por qué? Porque este acto, el hecho de que un joven se acercase a su padre para exigirle su herencia cuando aún su padre estaba vivo, iba en contra de todas las costumbres, las buenas costumbres de sus días. Era un acto no solamente contrario a las buenas costumbres de sus días, pero era un acto completamente hiriente y ofensivo. Porque al hacer esto, esta sola frase, esta sola palabra, esta sola petición era equivalente a desear la muerte de su propio padre. Esto es lo que está encerrado en estas palabras, hermanos. Esto es lo que se encuentra contenido en esta petición. Un comentarista llamado Kenneth Bailey, que escribió acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo para contextualizarla a través de los ojos de las personas de Medio Oriente, en uno de esos comentarios describe lo siguiente. Dice él: durante más de 15 años he estado preguntando a gente de todo tipo, desde Marruecos hasta la India y desde Turquía hasta el Sudán, acerca de las implicaciones que puede tener el hecho de que un hijo reclame su herencia en vida del padre. Este hombre pasó tiempo viviendo en Oriente para conocer las costumbres de Oriente, familiarizarse con todo ello, escribir acerca de estas costumbres y poder entender mejor las parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñó en un contexto de personas que vivían en Oriente. La respuesta, dice él, ha sido siempre la misma. La conversación se desarrolla como sigue. Pregunta: ¿hubo alguna vez alguien en su pueblo que pidiera una cosa así? Dice él. Le responden: jamás. ¿Podría alguna vez alguien pedir una cosa así? Le responden: imposible. Y si alguna vez alguien lo hiciera, ¿qué ocurriría? Y le responden: su padre lo mataría a golpes, desde luego. ¿Por qué? Una petición así, le responden, significaría que deseaba que su padre muriera. Este comentarista explica que el hijo pide no solo que se haga una división de la herencia, sino que también reclama el derecho de disponer de su parte. Tras renunciar a sus posesiones en favor de su hijo, el padre tendría todavía el derecho a vivir de esos beneficios mientras éste viva. De manera que el hijo menor no tiene derecho alguno sobre las propiedades hasta la muerte de su padre. La implicación de padre: no puedo esperar a que mueras entonces, subraya la petición de este hijo. Ahora entendemos por qué describí como describí a este joven en un principio. Joven orgulloso, autosuficiente, egoísta, egocéntrico, insensible a su prójimo. De manera que a la luz de esto, hermanos, este hijo, el hijo perdido, se encontraba perdido antes de perderse. Este hijo, el hijo pródigo, ya se encontraba perdido aún viviendo en su propio hogar, en su propia casa. ¿Por qué? Porque él amaba las dádivas de su padre, pero no a su padre en sí mismo. Y amados hermanos, este es el significado de estar perdido a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podríamos definir a alguien que se encuentra perdido en sus delitos y pecados? A menudo podemos pensar que es uno que vive como esclavo de sus propias concupiscencias y sus propios deleites, pero déjeme darle una definición distinta el día de hoy. Perdido significa no amar al Padre. Eso es estar perdido. Perdido significa no amar al Dios vivo y verdadero.
significa no amar a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Así que déjeme preguntarle el día de hoy, ¿ama usted realmente al Señor? ¿Ama usted realmente no a un Dios creado por su propia imaginación, pero al Dios de las Sagradas Escrituras? Y considere que es el amor a la luz de la Biblia. Si me amáis, dijo el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Este joven entonces se encontraba en un estado de miseria aún antes de llegar a la miseria absoluta. Este joven no tenía amor para con su padre. Este joven se encontraba ya en la absoluta oscuridad antes de partir de su propio hogar, de su propia casa. Así hay muchas personas hoy en día. Así quizá algunos de entre nosotros se encuentran en estos instantes. Quizá no se encuentran en la condición en la que llegaría a estar este joven a través de la historia, pero aún así te encuentras absolutamente perdido. Aún así te encuentras apartado de Dios, alejado de Dios. Aún así tu corazón no tiene un genuino amor hacia el Señor. Quizá amas las dádivas de Dios, pero no al Dios que da esas dádivas constantemente. Esa es la condición de muchas personas sobre la faz de este mundo. Multitudes se deleitan en los muchos dones que Dios ofrece, que Dios prodiga abundantemente, pero no son capaces de deleitarse en la presencia misma de este Dios. Multitudes disfrutan de las cosas con las que el Señor los rodea: salud, quizá trabajo, un techo, familias, posesiones. Pero ciertamente no tienen amor para con el Dios que derrama abundantemente todas y cada una de estas cosas. Quizás son capaces de deleitarse durante horas, días, en todas y cada una de estas dádivas, pero son incapaces de buscar deleite en la presencia de Dios por un tiempo en la intimidad, a través de su palabra, a través de la oración. Aman las dádivas, pero no al dador de las dádivas. Este hijo entonces estaba perdido, aún viviendo en casa. Sin embargo, la historia continúa y tras pedirle los bienes, el padre le reparte esos bienes. No eran pocos, según la ley de los judíos, a el menor le correspondía una tercera parte de todas las posesiones de aquel varón. Una tercera parte de todas sus riquezas le fue concedida a este joven. Y el texto nos continúa diciendo: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven no solamente deseaba tener las posesiones materiales, él vende absolutamente todas las cosas para hacerse del recurso efectivo. Y entonces se va lejos de su hogar, se va lejos de su padre. Ahora, esta otra frase también implica mucho más que un deseo concupiscente brotando del corazón de este hombre por ver al mundo y las cosas de este mundo y lo que éste tenía para ofrecerles. Si ustedes prestan atención y examinamos, meditamos en todo lo que está ocurriendo aquí, vemos toda la historia en su totalidad, podemos darnos cuenta que en realidad lo que este joven está haciendo, está rechazando el hogar en el que él nació y en el que él fue alimentado. Al irse lejos en el texto se nos está señalando al hecho de que lo único que buscaba era romper con todo vínculo, romper con el vínculo con su padre, con la comunidad en la que él se crió, con la comunidad en la que él se educó. Romper con toda tradición y costumbre inculcada por su propio padre y el hogar paterno. Romper con toda forma de vivir, de pensar y de actuar. Lo que este joven pretendía era simplemente alejarse de todo aquello que le hablaba acerca de las costumbres y tradiciones que su padre había estado inculcando año tras año tras año. Y amigo y hermanos, esta es la condición de los seres humanos.
Esta es la condición de los hombres. Esto ilustra la forma en la que el hombre se aleja del Señor. Se aleja del Señor y se acerca cada vez más a su propia perdición, como le ocurre a este joven. Alejarnos de Dios es la respuesta natural a causa de nuestros propios pecados. Jesucristo habló de esto cuando dijo: no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre en su naturaleza caída lo menos que desea es estar cerca de la presencia del Dios vivo y verdadero. No hablo de dioses falsos, no hablo de religiones vanas. Estoy hablando acerca de la verdadera presencia del Dios que es santo, santo, santo. El hombre huye de esa presencia. El hombre corre de esa presencia. Y entre más lejos del Señor, el hombre paulatinamente pierde más y más la identidad con la que éste fue creado. Entre más huimos de la presencia de Dios, más nos hundimos en la miseria. Una miseria que no siempre es grotesca, como ocurre en esta ilustración. Una miseria que a veces es un tanto sofisticada. Una miseria que a veces es disfrazada de apariencias, como se nos hablaba el día de hoy en la meditación. Una miseria que a veces se cubre de una especie de buena reputación. Una miseria que a veces se disfraza de una buena economía, de un buen matrimonio, de una buena carrera. Una miseria que a veces está profundamente disfrazada y que cuando ese es el caso es más difícil de que aquellos que se encuentran encerrados en su propia prisión puedan reconocerse como unos que se encuentran perdidos. Pero a menudo literalmente la miseria a la que somos arrastrados es una grotesca, como ocurre con el joven de nuestra historia. Y amados hermanos, iglesia, no hay nada nuevo debajo del sol. Porque es que a menudo cuando uno de nosotros no está bien espiritualmente, lo que menos desea es acercarse a la comunión con los santos. Porque a menudo lo primero que hacemos es dejar de leer la Escritura, dejar de orar. Porque a menudo cuando hay un pecado que está comenzando a esclavizarnos, lo que hacemos es huir. Porque es la misma tendencia que hay en nuestro corazón arraigada, hermanos. Porque el corazón de este joven menor, del hijo menor, es el corazón de cada uno de nosotros. Porque las inclinaciones que son manifestadas en este hombre son las inclinaciones que hay en el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí congregados. Porque en él todos deberíamos de vernos reflejados el día de hoy. Ahora el texto nos dice que una vez que estuvo lo más lejos que pudo de su padre y de todas las costumbres y tradiciones que le habían sido inculcado, entonces allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta palabra final, perdidamente, es la palabra griega que se traduce en algunas versiones como pródigamente. De ahí el mote del hijo pródigo. Y la palabra significa o habla acerca de alguien derrochador. No solo derrochador, pero extremadamente derrochador al vivir una vida de libertinaje, un estilo de vida perverso y despilfarrador. Esta es la condición hacia la que fue conducido este joven. Una vez que estaba lejos de su propio padre, de la casa paterna, del cuidado paterno, entonces comenzó a vivir en sus propios delitos y pecados. Amigo que estás entre nosotros, no es necesario que tengas gran cantidad de riquezas para que puedas vivir de la misma manera en la que vivió este hombre. Este hombre tenía una gran cantidad de recursos para gastar en sus propios deleites, concupiscencias y pecados. Pero aun cuando no tuviésemos todo este recurso a nuestro alcance, nosotros podemos vivir pródigamente con los dones y talentos que el Señor nos ha concedido, con el uso del valioso tiempo que Él nos ha provisto para nuestro día a día,
con las pocas o muchas posesiones que tengamos. Cualquiera de nosotros podría vivir de esta manera despilfarrada, aun cuando no tuviésemos acceso a esta clase de recursos materiales. Porque esta actitud comienza en el corazón, amigo. Ahora, la historia, la consecuencia de esta forma de vida no se hizo esperar. Una vez estando lejos de su padre y una vez pudiendo vivir en sus propios deleites y pecados, este joven terminó en la absoluta miseria. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, dice el texto. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El alejamiento del Señor lo llevó progresivamente a través de una especie de espiral descendente. De la dignidad de hijo llegó a la miserable condición de siervo cuidador de cerdos. Recordemos el contexto en el que el Señor está contando esta historia. Los oídos de judíos fueron taladrados ante estas palabras. ¿Cómo un descendiente judío podría llegar a vivir apacentando cerdos, un animal inmundo? Nuestro Señor está presentando esta ilustración para ser lo más chocante posible a las conciencias de sus escuchas. Un joven que tenía absolutamente todo en casa, pero que ahora se encuentra cuidando cerdos y deseando tomar del alimento de los cerdos. Un joven que comenzó a perder progresivamente su propia identidad. Un joven que comenzó a perder progresivamente su propia dignidad. Hay una obra de arte, un retrato, titulado El regreso del hijo pródigo, pintado por Rembrandt. Usted puede buscarlo en la red y verlo a través de la pantalla. Pero es un retrato hermoso porque encierra mucho de lo que se encuentra contenido en este pasaje. Pero algo que es interesante es la forma en la que Rembrandt pinta a aquel joven, a este joven, el hijo menor. En esa escena se encuentra el padre abrazando a su hijo y este hijo postrado, de rodillas. Pero un detalle particular e interesante es que Rembrandt lo pinta con la cabeza completamente rapada, sin cabello. Y un hombre haciendo un comentario acerca de este retrato dice: la cabeza es como la de esos prisioneros cuyos nombres han sido sustituidos por un mero número. En otras palabras, él cree que la intención de Rembrandt es manifestar cómo es que ha sido privado de esa marca de su individualidad que nos provee el cabello. El dibujarlo, el presentarlo de esta forma, tiene el propósito de enfatizar la absoluta vaciedad que hay en este joven, la derrota, la humillación. Este joven se parecía mucho a su padre, ahora tiene peor aspecto que los propios esclavos. Las palabras nos llevan a considerar que se trata de un hombre desposeído absolutamente de todo, aún quizá de su propia conciencia, que en algún sentido se ha resignado a esa miserable condición de vida. Hay un momento, amados hermanos, amigos, en los que nos acostumbramos tanto a vivir lejos de la presencia de Dios, que somos incapaces de considerar y ver nuestra verdadera condición de miseria. Amigo, quizá tú vienes el día de hoy aquí, pero eres absolutamente inconsciente de la verdadera y terrible condición en la que te encuentras a causa de no ser capaz de amar al Dios vivo y verdadero. A veces esta historia se cumple de forma literal en algunas personas.
Recientemente he comenzado a visitar un centro de rehabilitación. Ese tipo de lugares fue los lugares donde el Señor me permitió servir cuando recién me salvó. Y uno puede ver la condición de miseria en la que muchas de esas personas se encuentran, atados en su propio pecado. Pero lo más terrible no es eso, sino que no son capaces muchas veces de entender y ver con claridad la terrible condición en la que ellos se encuentran. Con todo, a menudo creen estar bien. Esta era probablemente la condición de este joven. Vivía entre los cerdos, deseoso de alimentarse de la comida de estas criaturas. Pero de pronto algo ocurre en el pasaje, hermanos. De pronto una chispa de lucidez. De pronto la luz comienza a resplandecer en la conciencia de este hombre. De pronto él es capaz de ver todo con absoluta claridad. Versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. De pronto este joven cobra conciencia de que el camino que eligió es un camino de absoluta destrucción y que lo está llevando a su propia perdición. De pronto despierta al hecho de que se encuentra a un paso de la muerte. De pronto es consciente de que ha perdido la dignidad de su vínculo filial, pero al mismo tiempo es consciente de que precisamente el haber perdido esa dignidad es lo que lo hace consciente de que había una dignidad que él poseía. Él recuerda en un sentido que todavía es hijo, aunque ya no es digno de ser considerado como tal. Él despertó al hecho de que no es un cerdo, pero es un hombre. Dios, el Espíritu Santo, comienza a obrar en el corazón de este joven de la misma manera en la que a menudo obra en pecadores indignos como usted y como yo. Comenzando esa obra de arrepentimiento. Amigo que está entre nosotros el día de hoy, esta es la forma en la que el Señor opera en el corazón de los pecadores. Al igual que con este joven, nos despierta de nuestro aletargamiento, nos vuelve la conciencia de la realidad, de la condición en la que nos encontramos, de la necesidad que tenemos. Cuando alguien está comenzando a ser despertado por la obra del Espíritu Santo, lo primero que comienza a entender es su propia indignidad, tal como este joven lo entendió. No solo eso, pero el hombre comienza a entender lo que en realidad merece. Estas son las palabras de este hombre: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba pensando: iré y pediré perdón. Y sé que las consecuencias no se harán esperar. Pero confío en que mi Padre me permitirá estar aún como uno de sus trabajadores. Ahora, hermanos, hasta este punto el arrepentimiento que este joven está experimentando no es el arrepentimiento verdadero. Este arrepentimiento es un arrepentimiento interesado. Este arrepentimiento es un arrepentimiento en el que él está considerando que se le ofrecerá la posibilidad de seguir viviendo en un sentido. Él está pensando: pediré perdón con la esperanza de recibir el castigo mínimo posible y que se me permita sobrevivir haciendo aún trabajos forzados si es necesario. Esto es lo que él está considerando. En nuestro texto, este joven aún no ha logrado ver lo más importante de toda la historia que nuestro Señor Jesucristo está relatando.
Este joven aún no ha cobrado conciencia del verdadero carácter de su propio padre. Este joven aún no es consciente de que su padre no es un mero justiciero severo, que está esperando que regrese para castigarlo como es debido. Este joven está dispuesto a someterse a su padre, pero esta no es la clase de sumisión que trae la verdadera libertad. Este joven aún no tiene claridad de quién es el Padre. De la misma manera, a menudo muchos de nosotros tendemos a ver a Dios desde esta perspectiva. Y esta clase de perspectiva acerca del Dios de las Sagradas Escrituras, a menudo lo único que trae es amargura y resentimiento. El Padre, el Señor, lo que ofrece es devolvernos toda dignidad. Pero a menudo nos aferramos o nos contentamos con solo ser un mero jornalero. Este fue el pensamiento del joven. Oh, ya sé, mi padre es un padre severo y por lo tanto sé que me castigará, pero en virtud de que soy su hijo, aunque ya no me tratará como un hijo, podrá verme como un jornalero más para que yo, a través de mis méritos, de mi trabajo, de mi esfuerzo, pueda merecer el pan de cada día. Este joven en realidad lo que está haciendo a este punto es resistirse todavía a la gracia. Desea conservar mérito. Y amados hermanos, esta es la actitud del corazón de los hombres en su estado caído. Esta es la actitud, incluso me atrevo a decir, de muchos cristianos, quienes habiendo experimentado una vez en su vida la gracia, después viven tratando de ser independientes de la gracia, considerando a Dios un Dios severo, un amo tirano, resistiéndonos con todas nuestras fuerzas a seguir aferrándonos a nuestro propio orgullo, incapaces de despojarnos de cualquier tipo de mérito que pudiera haber en nosotros mismos. Por eso déjeme hacer esta pregunta: ¿realmente usted quiere que se le conceda toda la responsabilidad del Hijo? ¿Realmente quiere que se le perdone absolutamente todo y se le dé la posibilidad de vivir de otra manera? ¿Tiene usted la suficiente fe en el Señor y en un cambio radical que Él puede llevar a cabo? ¿Desea usted redimirse en absoluto, rendirse, en absoluto a su amor y romper con toda rebelión en su corazón, llegando a ser una nueva criatura a través de Cristo? Esta es la condición de este joven en estos momentos, y amigo, tal vez es tu condición. Y hoy mi oración es que tú puedas considerar, contemplar y ver con toda claridad el verdadero carácter del Dios de las Sagradas Escrituras reflejado a través de este Padre. Y ese es el punto álgido realmente de toda la historia. Versículo 20. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos. Escuche estas palabras, amigo, escucha estas palabras, amado hermano, y deja que hoy el Espíritu Santo las grabe profundamente en tu conciencia y en tu corazón. ¿Cuál sería la expectativa de este joven? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué habrá estado pasando o cruzando por la mente de este joven en esos momentos? Él esperaba, quizá había planteado una gran cantidad de distintos escenarios en su corazón. Quizá mi padre ni siquiera me recibirá y mandará un siervo, pero le daré mi recado. Quizá mi padre me azotará. Quizá mi padre simplemente me dirá: vete inmediatamente a trabajar con los jornaleros. Quizá existía la posibilidad en su conciencia que su padre le diría:
no quiero saber absolutamente nada más de ti. Mi hijo menor ha muerto. Quizá todos estos escenarios cruzarían por la mente y la conciencia de este joven. Pero en esos instantes, con toda probabilidad, su corazón fue completamente confundido. Esa era la última respuesta que él hubiera imaginado. Esa actitud, esa disposición, el último que habría cruzado por su mente, por sus pensamientos. Ese es el escenario que jamás habría pensado. Su padre no solo lo ve, pero corre hacia él. Y fundiéndolo en un abrazo, lo besa. Esta es la misericordia del Dios que predicamos. Esta es la gracia del Dios del que hablamos. El solo imaginar esta escena nos transmite belleza, hermosura, pero una belleza particular, porque el pensar en la condición de este joven vestido de harapos, sin calzado en sus pies, sucio, maloliente, con el aroma de los cerdos impregnado en su propia persona. Eso es algo grotesco en un sentido, pero la belleza lidia en el hecho de que nos revela la compasión del Padre. Lidia en el hecho de que el Padre está abrazando a su Hijo. Lidia en el hecho de que Él está tomado de su cuello. Lidia en el hecho de que el Padre no le reprocha absolutamente nada. Y escuche el versículo número 22. 21, perdón. Quizá aún con esa confusión en la mente, en el corazón de este joven, él había aprendido su discurso de memoria. Él tenía en su corazón y en su mente las palabras precisas y exactas que iba a proclamar delante de su Padre, esperando que pudiese recibir algo de misericordia. Él vuelve a decir las mismas palabras que tenemos anteriormente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este es el discurso que tantas veces quizá había ensayado, que tantas veces había repetido para sí mismo, pero falta una frase, hermanos. El hijo no ha concluido toda la frase, todo el discurso que él había memorizado particularmente para ese momento. La frase que aún no se ha pronunciado, que no fue escrita, es: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa frase no aparece en esta otra parte. Esa frase luce por su ausencia. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué causa es que esta frase no aparece, amado hermano, amigo? Porque en el versículo 22 se introduce la gracia abundante del Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y como si en esos momentos el Padre interrumpiese toda palabra, el Padre comienza a hablar y no deja que aquel joven continúe con su discurso. Él comienza a mandar a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle, pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Padre introduce la gracia. Hay un pero introducido, pero el Padre dijo a sus siervos. Este pero me hizo recordar el texto de Efesios, hermanos. Y me hizo considerar, ¿acaso el apóstol Pablo estaría también pensando en el hijo pródigo cuando escribía el segundo capítulo de la carta a los Efesios? Cuando en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo está describiendo la miserable condición en la que por naturaleza nosotros nos encontramos.
Él está diciendo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está describiendo al hijo pródigo aquí. Pablo está describiendo la condición de miseria en la que este hombre se encontraba. Pablo está diciendo que todos y cada uno de nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, en el versículo número 4, esas preciosas palabras: pero Dios, que es rico en misericordia. Lo mismo que en Lucas capítulo 15. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, dice el Señor Jesucristo, pero el Padre muestra toda su misericordia y gracia para con aquel hombre. Simplemente lo interrumpe y no lo deja concluir. Y es entonces que ordena: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oh, amados hermanos, una vez más, una sola palabra para resumir el contenido de toda esta historia: gracia. Gracia. Amado hermano, me pregunto si este es el Dios al que estás sirviendo. Me pregunto si eres consciente de la abundante gracia que Dios te ha concedido. Me pregunto si estás viviendo a la luz de esta gracia. Me pregunto si este es el carácter en el que piensas cuando piensas en tu Padre. Me pregunto si no es que acaso estás queriendo vivir como un jornalero. Me pregunto si esperas hacer méritos para ser agradable a los ojos del Padre. Me pregunto si has olvidado que eres recibido por el Padre simplemente por su gracia. Me pregunto si realmente eres consciente de que nada de lo que tú hagas será capaz de agradar a tu Dios, aparte de la gracia que ya te ha dado en Cristo Jesús. Me pregunto si hoy recordarás que Dios te ama en Cristo de una manera perfecta, permanente y eterna. Me pregunto si entiendes que esta es la clase de carácter que eres llamado a manifestar y desarrollar en medio de este mundo caído. Me pregunto si tú siempre estás dispuesto a ofrecer esta clase de gracia. Me pregunto, amado hermano, amada hermana, si cuando tu hermano peca contra ti eres pronto para ofrecer gracia como lo ves el Padre para con cada uno de nosotros. Y amigo, te animo a considerar tu indignidad el día de hoy. Te animo a considerar tu indignidad a la luz de la dignidad que has perdido. Y cuando hablo de tu dignidad, hablo de la imagen de Dios de la que eres portador, que puede ser restaurada a través de Cristo. Te animo a considerar tu propia iniquidad, a considerar tu condición de perdido o de perdida, fuera de Cristo, incapaz de amar a Cristo. Pero te animo a considerar la gracia plena que a través de este pasaje se nos revela el día de hoy. Pecador que estás entre nosotros, eres llamado el día de hoy a identificarte con este hijo perdido y a volverte a un Padre que no te despreciará, pero que te recibirá con los brazos abiertos. Un Padre que está dispuesto a conceder gracia y el perdón de los pecados. Pero para concluir el mensaje el día de hoy, amigo que estás entre nosotros,
Podrías tú preguntar, entonces, ¿está usted diciéndome que basta con que me vaya hacia Dios, que corra a Él, que me dirija a Él, que confiese mi pecado, que reconsidere lo que he hecho, que reconozca mi iniquidad, que le pida perdón a Dios y entonces seré perdonado? Sí y no. No es suficiente simplemente acudir al Señor y pedir perdón. Pero es necesario poner nuestra confianza y fe en aquel que en un sentido es el Hijo pródigo por excelencia. Hablo de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre, siendo un Dios justo, no puede simplemente pasar por alto nuestros pecados. Él tiene que dar el justo castigo por causa de nuestros pecados. Pero considere cómo es que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, quien en un sentido abandonó la casa de su Padre, marchándose a un lugar absolutamente lejano, dejando todo lo que éste tenía. Pero a diferencia del Hijo de nuestra historia, nuestro Señor Jesucristo no lo hizo por rebeldía, sino por obediencia. Y al volver a su Padre, volvió con una cruz a cuestas, que implica la miserable condición, el pecado de todos y cada uno de aquellos a los que Él vino a buscar y a rescatar. Y a diferencia del Hijo de nuestra historia, nuestro Señor Jesucristo, al presentarse a su Padre, no recibió gracia ni misericordia. Él no fue abrazado, pero Él fue herido y molido por nuestros pecados. Él fue castigado. Él no contempló el favorable rostro de su Padre. Él no experimentó sobre sus hombros las manos amorosas de su Padre, pero Él sufrió su ira justa y santa. ¿Con qué fin? Con el fin de que pecadores perdidos como usted y como yo pudiésemos realmente ser recibidos a misericordia, para que usted y yo no tengamos que enfrentar más ira. La ira que fue derramada en aquella cruz ha dado lugar, ha dado paso a la gracia, para que pecadores indignos como usted y como yo, que hemos malgastado nuestra herencia, que hemos pisoteado la imagen de Dios de la que somos portadores, pudiésemos ser recibidos con esta clase de gracia. Era necesario que Jesucristo sufriera tomando nuestro propio lugar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel que no conoció pecado, pero que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la razón, amigo, por la que hoy, si tú vas al Señor, puedes ser recibido sin reproches, sin condiciones, por pura gracia. Esa es la razón por la que usted y yo, amado hermano, fuimos recibidos, por pura gracia, porque el Hijo por excelencia pagó en nuestro lugar. Quiera el Señor hoy producir canto de alabanza en nuestros corazones a la luz de esta preciosa historia. Quiera el Señor producir hoy vida y vida nueva en alguno de entre los pecadores que aún se encuentran muertos en medio de nosotros. Quiera el Señor hoy hablar por su Espíritu Santo, llevándonos a considerar el carácter de Dios a través de este Padre, hermanos. Oremos al Señor.